El Comité de Estudiantes de Medicina de Tapachula es un comité local, miembro activo de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, fundado el 3 de septiembre del 2018 e integrado por estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas Campus 4, que poseen intereses y motivaciones en común para generar un cambio e impacto positivo tanto en la comunidad estudiantil como en la sociedad en general, a quienes van dirigidas nuestras actividades. Nuestra misión es impulsar el desarrollo académico, intelectual, social y cultural, generando un impacto positivo tanto en los estudiantes de medicina de nuestra facultad como de la comunidad en general, a quienes en un futuro daremos nuestros servicios. Nuestra visión va encaminada a fomentar la unificación de nuestro alumnado, estableciendo nuevas formas para desarrollar y explotar las habilidades de nuestros miembros, usándolas en pro de la formación de médicos con empatía y calidad humanística. El CEM fue catalogado como mejor candidato a miembro de la MEF durante el periodo septiembre 2019 a febrero 2020 y durante su tránsito en grupos sociales. Los ejes de trabajo que tenemos van encaminados a tratar temas tanto médicos como no médicos, mismos que se abordan a través de los comités permanentes, que son educación médica, salud y derechos sexuales y reproductivos, incluyendo VIH y SIDA, salud pública, derechos humanos y paz, publicaciones médicas e intercambios nacionales. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. ¿Y tú? ¿Qué esperas para formar parte de esta familia? Buen día a todos los presentes. Les doy la bienvenida a la primera webinar otorgada por el Comité de Salud Pública, SCOF, del Comité de Estudiantes de Medicina de Tapachula. Mi nombre es Roberto Balseca Mendoza. Soy el oficial local de SCOF, de CEMT, y el día de hoy tengo el honor de presentar al doctor José Luis Guerrero Flores, quien es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco como médico cirujano, con la especialidad como médico familiar en la Universidad Autónoma de México. Es especialista en la administración de los servicios de salud, tanatólogo certificado, quien fungió como director del Hospital General de Tapachula en el periodo 2010-2011 y actualmente, desde hace 6 años, como coordinador de la Unidad de Gestión de Calidad de la Secretaría de Salud, con la responsabilidad, entre otras, de avalar la acreditación y certificación de unidades médicas. Actualmente es docente de la Facultad de Medicina Humana desde el 2010 en el campus Tapachula de la materia Fisiopatología. Les pido, por favor, que las preguntas que vayan surgiendo las dejen en la caja de comentarios. Estas preguntas serán respondidas en la sección de respuestas al final de la webinar. Asimismo, la encuesta postevaluativa les será brindada al final de la misma. Sin más que decir, cedo la palabra al doctor José Luis. Adelante, doctor. Bueno, muy buenos días, tengan todos ustedes. Antes de continuar y comenzar con la exposición del día de hoy, dar muchas gracias al comité organizador por haberme distinguido con esta invitación, ¿verdad? Para poder pues, hablarles sobre un tema muy importante, sobre todo la cuestión de salud pública en este momento y que ahorita se está complicando mucho con la situación actual de la pandemia. Nuevamente agradezco al comité organizador y estamos listos para comenzar. Bueno, me han pedido el día de hoy que platiquemos un poquito sobre
estas tres enfermedades, dengue, chikungunya y Zika, sobre todo por lo parecido, las similitudes y todo lo que conlleva esta enfermedad, que de alguna manera pues permite que estas enfermedades sean no fáciles de diagnosticar. Sin embargo, vamos a ver que tienen cuestiones clínicas muy importantes, tanto dengue, chikungunya y Zika. Prácticamente su diagnóstico es clínico, si no en un 100%, en un porcentaje bastante importante. Podemos nosotros hacer el diagnóstico de estas enfermedades solamente siguiendo una buena clínica, una buena historia clínica, un buen interrogatorio, obviamente, y una muy buena exploración. Obviamente el laboratorio nos va a ayudar para poder establecer sobre todo las fases en que se encuentra la enfermedad, las posibles complicaciones que existen, pero realmente las tres tienen una alta posibilidad para que hagamos un buen diagnóstico con una buena clínica y con un buen interrogatorio. Vamos a pasar con la primera y vamos a definir lo que es dengue. Bueno, y dengue ahí nos dice, la definición ustedes van a ver que tiene algunas palabras claves subrayadas, porque es importante que aquí en la definición está prácticamente casi todo. Dengue es una enfermedad febril, ¿verdad? Así como una enfermedad febril, quizá la mayor manifestación clínica de esta enfermedad precisamente es la fiebre, de etiología viral sistémica. Eso quiere decir que el agente causal transmitido por un vector, que vamos a ver más adelante, pues es el responsable de la enfermedad. Ustedes saben que los virus, bueno, por los virus hay virus ARN, virus ADN, ¿verdad? Pero en términos generales, las etiologías virales tienen una particularidad. Ya desde aquí, el uso de antibióticos no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, la etiología viral, 4 serotipos que están ahí, ¿verdad? Transmitida por mosquitos hembras del género Aedes, ¿verdad? El género Aedes pues son un tipo de mosquitos, los tenemos ahí abajo, hay los dos principales, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, ¿verdad? Que son los que se han identificado como responsables de la picadura y la transmisión de esta enfermedad, ¿verdad? Cada uno con sus características muy definidas, aunque los dos, ustedes ven, tienen las patas pintadas de blanco, las características físicas en su lomo son muy claras. El Aedes aegypti tiene una especie de guitarra o lira en la parte del lomo, y el Aedes albopictus es una raya blanca que cruza de lado a lado, ¿verdad? Aedes albopictus se le conoce también como mosquito tigre, porque pues es un poquito más agresivo en la cuestión de la picadura, en la forma de picar. Sin embargo, los dos tienen hábitos muy parecidos. Los dos crecen en agua limpia, los dos pican en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, ¿verdad? Quizá el mosquito se mantiene un poquito más en nuestros jardines, en la parte exterior de nuestras casas. Y Aedes aegypti es un mosquito más casero, es un mosquito que se encuentra más dentro de la casa, en las zonas oscuras, se esconde durante el día, nuestros closets, debajo de la cama, etcétera, ¿verdad? Es ahí donde se encuentra Aedes aegypti. Siguiendo con la definición, enfermedad autolimitada, ¿verdad? Autolimitada quiere decir que hagamos lo que hagamos y a pesar del médico, el dengue tiende a la curación. O sea, la historia natural de la enfermedad nos dice que se autolimita después de cierto tiempo, ¿verdad? Y mientras está la enfermedad, pues es incapacitante, ¿verdad? Mientras tenemos dengue, tenemos una incapacidad para hacer muchas actividades. Por eso no en vano la llaman como fiebre rompehuesos, la quebradora, la quebrantahuesos, ¿verdad? Porque el dolor que se refiere básicamente en la parte baja de la espalda, que es la parte que más molesta en el dengue, pues es característica de esta enfermedad. Vamos a la que sigue, por favor. Siguiendo las características de la enfermedad, bueno, clínicamente se definen o se reconocen 4 fases de la enfermedad. La primera es la fase de incubación, que es la que pues precede a la enfermedad y en donde más o menos de 3 a 10 días
que recibimos la picadura de un mosquito infectado. Es bien importante esto, ¿verdad? Para que nos dé dengue, tuvimos que haber sido picados por cualquiera de estos dos mosquitos aedes infectados, ¿verdad? Que nos pasan la enfermedad. Hay una fase de incubación de 3 a 10 días, ¿verdad? Después de ese tiempo, empieza la manifestación de los síntomas con una fase febril que va a durar de 2 a 7 días. Las características de esta fase febril, como su nombre lo dice, básicamente es fiebre. El paciente se queja más de fiebre y todos los demás signos que vamos a ver más adelante. La tercera fase que se identifica desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista fisiopatológico, es una fase crítica, en donde ya desde la fase de incubación, en los cuales se activan los sistemas de defensa del organismo, sobre todo la respuesta inflamatoria, ¿verdad? Esta respuesta inflamatoria se hace sistémica, ¿verdad? Ustedes saben que la fiebre es una manifestación de respuesta inflamatoria, ¿verdad? Y entonces esta respuesta inflamatoria se disemina, y ustedes también saben que sobre todo la respuesta inflamatoria puede tener capacidad a través de las interleucinas, ¿verdad? Y los factores de estimulación de los vasos, ¿verdad? Puede haber una fuga plasmática masiva, ¿verdad? O por lo menos aumentada. De hecho, durante la reacción inflamatoria hay una fuga plasmática, ¿verdad? Sin embargo, de aquí va a depender qué tan intensa sea la fuga plasmática para que las complicaciones con nuestro paciente. Y esto ocurre entre el tercer y séptimo día de inicio de la fiebre aproximadamente. Y finalmente viene una fase de recuperación en donde se resuelve el problema inflamatorio, y al resolverse el problema inflamatorio, pues los líquidos que se habían salido, habían extravasado, que están en tercer espacio o en algún otro lugar, son reabsorbidos nuevamente hasta la normalidad, y esto ocurre del sexto hasta el 10º día. Según estas 4 fases, bueno, pues vemos que nuestro enfermo de dengue o nuestro paciente con dengue no debe de tener más de 10 hasta 12 días. Ha habido algunas literaturas de malestar o de presencia de fiebre. Siguiendo esta secuencia lógica de hechos, ¿verdad? Un paciente que tiene fiebre de más de 15 días seguramente es otra cosa y no es dengue, ¿verdad? La presentación clínica, como toda enfermedad que ustedes saben, sobre todo de cualquier entidad nosológica, infecciosa o no, va a depender de estos factores del huésped, ¿verdad? Primero, la respuesta inmunológica que tenga el huésped. Segundo, las comorbilidades que tenga nuestro paciente. Tercero, ¿qué factores de riesgo tiene este paciente para desarrollar la enfermedad? 4, si ya estuvo expuesto previamente a la enfermedad. Recordemos que el dengue tiene 4 serotipos, ¿verdad? El organismo va a desarrollar inmunidad a la cepa o al serotipo cual nos infecta, ¿verdad? Pero no a los otros 3, ¿verdad? Y entonces esta exposición previa puede hablarnos de que ya tenemos un sistema inmunológico quizá más activo o más reactivo, y eso también puede ser un factor para que desarrollemos o no la enfermedad. Y finalmente la virulencia de la cepa viral. De manera general, la literatura así nos lo manifiesta. De los 4 serotipos, más o menos se estima que el serotipo 3 pudiera ser más virulento que los otros 3, ¿verdad? El serotipo número 3, sin embargo, bueno, pues la virulencia también va a depender de la cantidad de virus inoculado, de la replicación viral, y todas ustedes ya conocen que tienen que ver con un proceso infeccioso. La que sigue, por favor. Y aquí en la que sigue, pues vamos a dar algunos datos mundiales muy breves con respecto a la presencia del dengue en el mundo. 2.5 mil millones de personas en riesgo con la enfermedad, un poco más de 500,000 casos de dengue hemorrágico, ¿verdad? O dengue grave, que vamos a ver más adelante, ¿verdad?
prácticamente Aedes se encuentra en todas las zonas de riesgo, ¿verdad? ¿Cuáles son las zonas de riesgo? Bueno, vamos a ver más adelante, que son básicamente los trópicos, las zonas húmedas, las zonas calientes. Aedes aegypti hasta hace algunos años no rebasaba o no se encontraba arriba de los 1.200 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, esta aceleración dice ya no solamente en áreas tropicales, quiere decir que ya hemos encontrado mosquitos, presencia de mosquitos Aedes por arriba de estos 1.200 metros sobre el nivel del mar, y esto nos habla de que el mosquito, tal por el calentamiento global, muchos de los estudiosos así lo aceptan, y aparte pues, por la misma adaptabilidad del mosquito, está haciéndose más resistente a las alturas, ¿verdad? Y vamos a tener casos en pacientes de mayor altitud, ¿verdad? Finalmente, el dengue tiene una importante cantidad de muertos a nivel mundial, y básicamente las causas de muerte son por choque por dengue, ¿verdad? Vamos a pasar a la que sigue entonces, por favor. En México, bueno, pues México forma una casuística importante de casos, ¿verdad? Tenemos un poco más de 250,000 casos confirmados en México, ¿verdad? Con 191 muertes, y en segundo lugar en las Américas, solo detrás de Brasil, que tiene la mayor casuística de casos, y de ahí para abajo todos los países de América que por lo menos reportan un caso, ¿verdad? O reportan casos en toda su territorio, quizá y disminuyendo conforme va haciéndose más hacia el Antártida, ¿verdad? Entonces vemos Uruguay como un país que está muy abajo en el hemisferio sur, ¿verdad? Y en donde, bueno, está más alejado de los trópicos, y las temperaturas tal vez no sean tan benignas para el mosquito, y por eso no tenemos en esas latitudes. La que sigue, por favor. En México ya estos son datos tomados directamente por la plataforma SINAVE de la Secretaría de Salud aquí en México, en donde, bueno, pues el número total de casos en el 2019, ¿verdad? De dengue no grave, 27,884, dengue con signos de alarma, 10,264, casos de dengue grave, 3,300, dengues con signos de alarma más dengue grave, 13,621, con una confirmación de 41,505 casos, ¿verdad? Con 191 funciones, como ya lo habíamos visto, una letalidad del 1,4, una letalidad relativamente baja, ¿verdad? En relación al número de enfermos, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues hay que tomarlo en cuenta, y vemos que la causa de muerte básicamente es el choque hemorrágico. La que sigue, por favor. En la que sigue tenemos ahí un comparativo entre los dos casos, concretamente en México. Tengo entendido que la mayor parte de los que nos escuchan son de aquí, son de México, y en donde vemos cómo se comportó el dengue en el 2018 y en el 2019, y en donde tuvimos un pico importante, ¿verdad? En las semanas de la época de lluvias, ¿verdad? A nivel general en el estado, y donde vimos en una de las diapositivas anteriores que nos lo comentamos, en 5 estados de la República se concentran más estos casos, ¿verdad? Chiapas, Jalisco, ¿verdad? Como los que tienen más incidencia de casos. Sin embargo, pues recuerden que está sumado toda la geografía nacional. Y en la que sigue, por favor, vamos a ver los tipos, los grupos, los serotipos, ¿verdad? Que están circulando, también según la estimación de la Secretaría de Salud, y en donde, bueno, pues ahí vemos, cada quien puede localizar su estado en donde están ustedes ahorita. Los que estamos aquí, vivimos aquí en Chiapas, bueno, pues tenemos los 4 serotipos circulando. Realmente tenemos de todo aquí en el estado de Chiapas. Sin embargo, hay estados que solamente tienen presencia de 2 serotipos, o de 1, o de 3 serotipos, ¿verdad? Y pues, ustedes ven, pues, salvo Veracruz y Chiapas, que tenemos todos, ¿verdad? Los demás solamente tienen hasta 3. Esto es importante desde el punto de vista epidemiológico, pues porque eso quiere decir que
si un mosquito de serotipo 3 va a Oaxaca, que ustedes ven, y le digo el Guerrero, que está nada más tiene serotipos 1 y 2, pues va a haber más susceptibles y por ende va a haber mayor número de casos, suponiendo que así fuera el caso, ¿verdad? La que sigue, por favor. Los grupos de edad, los más vulnerables son la población joven, ¿verdad? Aquí está, así como ahorita el coronavirus es una enfermedad que le está pegando, bueno, prácticamente a toda la población, pero los que están sufriendo las consecuencias son la población más adulta. Bueno, aquí con el dengue es al revés, ¿verdad? No, pues, la población joven, ¿verdad? Los bebés, la población escolar, la población adolescente, son los más susceptibles a tener la enfermedad. Quizá la respuesta a esto sería que pues, son más susceptibles, ¿verdad? Bien que mal, ya la población que tiene más de 40, 50 años durante todas sus vidas, muy probablemente ya hayan sido picados por los mosquitos con los serotipos circulantes y por eso ya crearon una inmunidad y por eso la casuística en estos grupos de edad de dengue sea menos frecuente. Sin embargo, bueno, pues sí es posible que se aparezca la enfermedad en edades más adelantadas, pero es un hecho que la población infantil y los adolescentes en este momento quizá es la parte que tenemos que tener mucho cuidado en virtud de que hemos visto, como ustedes ven en la diapositiva, del lado, su lado, o su mano derecha, en el dengue con signos de alarma y dengue graves, tenemos una casuística muy importante de casos de este tipo de dengue. La que sigue, por favor. Como ya lo revisamos hace unos minutos, pues sin mosquito no hay dengue, ni zika, ni chikungunya. Realmente para que nos dé la enfermedad de cualquiera de estas necesitamos que haya mosquitos. Si nos vamos a prevención primaria, según el esquema del ERICLAR de prevención de historia natural de la enfermedad, pues esto es básico, ¿verdad? Si logramos que no haya mosquitos, o por lo menos tenemos el control de la población de mosquitos, no tendríamos o no tenemos por qué tener este tipo de enfermedad. Sin embargo, ustedes saben que, pues que nuestros ambientes generalmente en las Américas no son los más adecuados desde el punto de vista sanitario, ¿verdad? Y en donde, bueno, pues, pues la casuística es mucho mayor. Ahorita me vino a la mente una situación. Hace algunos años, por cuestión de trabajo, pues tuve que ir a vivir a la zona de Matamoros y del lado americano, hasta el lado de El Paso, Texas. Y yo me daba mucho cuenta también de que había casos de dengue en Matamoros, sobre todo que no estaba yo más tiempo, pero nada más cruzábamos el río y las condiciones son las mismas y ahí no había dengue, los casos eran muy poquitos. Pues la diferencia está a la vista, ¿no? Los ambientes más limpios y más saludables que existen del otro lado de las fronteras son evidentes. Y nada más cruzar el charco, pues las cosas cambian de todo y entonces el mosquito, pues ahí encuentra su hábitat natural. Entonces, quizá este pequeño ejemplo a lo mejor no tan ideal, ¿verdad? Para mostrar esto, sí nos puede hacernos mostrar que el hecho de que tengamos ambientes saludables favorece y ayuda mucho para que el dengue pues no aparezca menos en nuestras comunidades. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a pasar a la que sigue, es lo que ya platicamos, si nos enfocamos al modelo del Everly Clark, en donde la parte izquierda de nuestro modelo, ¿verdad? Están las características, la actividad ecológica, muestra, gente, medio ambiente, y en la parte de abajo ya mencionamos parte de la prevención primaria. Bueno, pues las características de la gente y ambiente ya las mencionamos, solamente termino aquí de usar algunas otras. Ya hemos dicho que para que nos dé la enfermedad, pues que tengamos una infección previa, que estemos expuestos al vector, que seamos susceptibles y la resistencia. Ya vimos que realmente el dengue puede pegar en cualquier edad y sexo, socioeconómico igual, sean ricos o pobres, ¿verdad? Realmente no hay una
una predisposición. Sin embargo, obviamente, pues las condiciones donde vaya a haber medios ambientes un poquito menos favorables, tendremos más susceptibilidad de que los huéspedes que vivan en estas situaciones tengan mayor incidencia, pero realmente no hay mucha diferencia. Comorbilidades, todas las comorbilidades en las cuales implique una baja de defensas, ¿verdad? O que metabólicamente no sea lo más adecuado para que tengamos una buena respuesta inmunológica, pues van a ser susceptibles. Y finalmente, la inmunidad cruzada con serotipos, eso es importante. Se establece desde el punto de vista fisiológico, patológico, que si nosotros ya tenemos anticuerpos para uno de los serotipos y posteriormente recibimos picadura con un serotipo diferente al que ya tenemos, hay algunas evidencias que sugieren que la respuesta inflamatoria sea más violenta, ¿verdad? De alguna manera el organismo sufre un retraso en el reconocimiento del antígeno, como son muy parecidos, la respuesta inflamatoria puede verse alentizada, ¿verdad? O ralentizada, o bien puede haber una respuesta intensa a esta nueva agresión del nuevo serotipo, y esto hace que todas aquellas características de la producción de interleucinas y de sustancias proinflamatorias a nivel sistémico se hagan de manera más intensa, y esto haga que la respuesta inflamatoria sea muy violenta. Sabemos desde el punto de vista de fisiopatología que si bien la respuesta inflamatoria es un mecanismo de defensa muy importante que tenemos para la presión, también puede ser un mecanismo de daño, ¿verdad? De daño hacia nosotros mismos, y este es uno de estos casos. Características del agente, bueno, pues ya revisamos algunas cuestiones respecto a los mosquitos, ¿verdad? Los 4 serotipos, los mosquitos que estén enfermos, ¿verdad? Y ahí se raya muy importante un hábitat urbano. Contrario a lo que se piensa, dengue, Zika y chikungunya generalmente son infecciones de población urbana, porque el mosco crece en agua limpia. Esa es una condición biológica importante que tienen estos seres, ¿verdad? Su crecimiento se ve acelerado y se ve favorecido con depósitos de agua limpia, no depósitos de charcos, no depósitos de pantanos, no depósitos de agua estancada, ¿verdad? Eso es muy diferente. Agua estancada, charcos, ríos, generalmente son los mosquitos anófeles, los que provocan el paludismo, o bien los cules, que son los del mosquito común, ¿verdad? Y que puede transmitir otro tipo de enfermedades, pero regresando a lo nuestro, Aedes aegypti y Aedes albopicus generalmente prefieren agua limpia para su crecimiento, y esto los hace predominantemente, por lo menos en la mayoría de las veces, sean urbanos, ¿verdad? Y finalmente, pues medio ambiente, ya vimos que ambientes húmedos, altitud menores a 1200, temperaturas tropicales, donde hay lluvia, ¿verdad? Y que, como puse ahí, crecen en agua limpia. De por sí agua limpia es el ambiente ideal para el mosquito. Únicamente, nada más para terminar con la parte del medio ambiente, hasta hace algunos años, el dengue era una enfermedad que tenía sus periodos, ¿verdad? Muy bien diferenciados, en donde generalmente las épocas de enero, febrero, donde no había lluvias o no hay lluvias, marzo, sus casos eran muy poquitos, prácticamente nulos, y que una vez que empezaba la época de lluvias, esto crecía, se hacía muy intenso y nos volvía a disminuir en cuanto las lluvias cesaban ahí por el mes de noviembre, diciembre, ¿verdad? En los últimos años esto se ha visto que ya no es así, ¿verdad? Prácticamente tenemos dengue durante todo el año, Zika durante todo el año, chikungunya durante todo el año, ¿verdad? Y esto es nada más por la adaptabilidad del mosquito a las nuevas condiciones, y sobre todo para que pues, el agua limpia de las casas pues siempre va a estar todo el año.
¿verdad? Y no solamente el agua de la lluvia, sino el agua que tenemos de manera rutinaria en nuestros depósitos, tanques, comidas donde guardamos el agua para nuestras mascotas, etcétera, floreros, ¿verdad? Pues es donde crecen, ¿verdad? Y donde se desarrollan, y por eso hace esto que persista. Y si a esto le aunamos y le agregamos que no existen ambientes del todo limpios, ¿verdad? Y en donde, aunque haya una lluvia aislada y que haya depósitos y se vuelve a crear el mosquito, pues con eso tenemos nuevamente la población de mosquitos, y esto hace que la enfermedad pueda seguir apareciendo durante todo el año. Vamos a pasar la que sigue, por favor. Y bueno, si seguimos nuestra historia natural de la enfermedad, nuestro modelo de Leber y Clark, ¿verdad? Donde ya revisando la parte de izquierda de nuestro, donde está la triada económica, y la parte de abajo que sea la prevención primaria, en una parte, porque nada más vemos la parte de ambientes saludables, pues bueno, que si tenemos el estímulo desencadenante y la picadura del vector, pues nos va a desarrollar la enfermedad. Y en la que sigue, si es tan amable, está ya la historia natural de la enfermedad. Se las dejo para que ustedes la revisen. No vamos a tratarla del todo, pero vamos a revisarla muy brevemente. Fallado prepatogénico, y ya están los factores que ya platicamos del agente del vector, ¿verdad? Los factores del ambiente del huésped, y más abajo está el estímulo desencadenante que ya vimos, que es la picadura. Y entonces, una vez que hay la picadura, pues se va a desarrollar la infección. Si vamos siguiendo nuestro esquema, infección, ¿verdad? En la parte media, vamos a ver, y hay una flecha hacia la derecha que dice periodo de incubación. De 4 a 7 días, con un máximo de hasta de 14, que pudiera ser, ya habíamos comentado, ¿verdad? Y en donde va a haber cambios celulares, va a haber producción de interleucinas, transporte sobre ganglios linfáticos, viremia, ¿verdad? Dentro de nuestro cuerpo, debajo del horizonte clínico, con la posibilidad de que aún en el periodo de incubación, en las viremias, existe un periodo de regresión de la enfermedad hasta una recuperación y una curación. Hay muchos casos en los que el mosquito nos pica, pero como ya tenemos anticuerpos previamente, o ya nuestras condiciones van a hacer que no tengamos desarrollo de la enfermedad, pues vamos a pasar a una parte subclínica y nos vamos a curar. Sin embargo, bueno, si tenemos las condiciones para que se desarrolle la enfermedad, vamos a pasar de la raya X horizonte clínico hacia arriba, en donde vamos a presentar las primeras manifestaciones de la enfermedad. Fiebre alta, ¿verdad? Fiebre alta. Esta fiebre alta normalmente son temperaturas muy elevadas, de 39 a 40 grados, que es muy importante, ¿verdad? Si tenemos un paciente febril con 38 grados, 38 y medio, poco probable que sea dengue. Una temperatura de 39 y medio a 40 grados, altamente probable que pueda ser dengue. El tipo de fiebre, pues generalmente es un tipo de fiebre continua, ¿verdad? Así como se describe en la semiología, fiebre continua que no tiene una variación arriba de medio grado, ¿verdad? Durante todo el día, ¿verdad? Puede bajar con la ingesta de medicamentos, pero una vez que pase el ejemplo del efecto del medicamento, pues va a volver a los niveles que tenía antes de tomar el medicamento. Y esta es la característica de la fiebre continua. Va a haber cefalea universal, va a haber dolor de cuerpo, articulaciones, ¿verdad? Va a haber un eritema, un exantema en el cuerpo, que no es más que una reacción inflamatoria sistémica, ¿verdad? Y que se va a manifestar en la piel, ¿verdad? Muy característico el dolor retroocular, ¿verdad? De esta enfermedad, adenopatías. Desde el punto de vista del laboratorio, la primera modificación que tenemos es leucopenia, ¿verdad? Si la enfermedad continúa progresando, ¿verdad? Todos estos cambios tisulares y cambios celulares van a provocar que haya una permeabilidad vascular, y esta permeabilidad vascular pues va a condicionar a que pueda haber un poquito de hipovolemia, que puede haber que si fuera una irritabilidad fuera muy importante, pues las complicaciones que ustedes ya conocen como
acidosis, ¿verdad? O una coagulación intravascular, que sería lo que precede a un síndrome de choque, ¿verdad? Y ya a un desenlace fatal por la enfermedad. Entonces, aquí está la historia natural de la enfermedad del dengue de manera muy breve, donde básicamente, y la mayoría de los casos, se resuelven de manera autolimitada, como ya hemos comentado, ¿verdad? Hacia la recuperación. Vamos a la que sigue, vamos a entrar en lo que es la prevención secundaria y terciaria. Quizá esta diapositiva debía haberla puesto antes, pero bueno, la vamos a ver. Más vale tarde que nunca. Y en donde, bueno, ¿cuál es la clasificación actual del dengue? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos dice la OMS a nivel internacional con respecto al dengue? Antes, quizá la clasificación que más nos queda en la mente y en la mente de la gente todavía es la guía del dengue clásico y del dengue hemorrágico, ¿verdad? Ya no es esta clasificación, ya no es aceptable. Lo correcto ahora es mantenerlo como dengue grave y dengue no grave, ¿verdad? Ahí están las iniciales, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene algunas características o tiene algunas subdivisiones, por así decirlo, ¿verdad? Ya tenemos acá dengue grave con el número 1, ¿verdad? Pero antes decía, cada denominación se le agrega un valor según las guías de práctica clínica vigentes en nuestro país. Pone al dengue grave como sin signos de alarma como grupo A, dengue no grave con signos de alarma como grupo B y dengue grave en cualquier modalidad como grupo C. Repito, dengue no grave sin signos de alarma como grupo A para las decisiones de manejo. Dengue no grave pero con signos de alarma lo pone el grupo B, y dengue grave en cualquiera de sus manifestaciones en grupo C. Eso lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Pero lo más importante es que ustedes manejen esta clasificación. Olvídense del dengue clásico, olvídense del dengue hemorrágico. Eso ya pasó, eso ya es incorrecto. Su diagnóstico tendrá que ser dengue no grave, dengue grave o dengue no grave sin signos o dengue no grave con signos de alarma, ¿verdad? Así tendrán que manifestarlo en sus diagnósticos de sus expedientes y en su práctica diaria, ¿verdad? Vamos a ver algunas características de cada uno de ellos, ¿verdad? Con respecto a los síntomas. La que sigue, por favor, la vamos a ver un poquito más detallada. Estas son las otras subtipos del dengue no grave, que los que tengan hemorragia, una afección orgánica grave. Vamos a pasar la que sigue, por favor. Y en donde, bueno, vamos a determinar, aquí está, cuadro clínico. Dengue no grave sin signos de alarma, que es el grupo A. ¿Cómo voy a identificar a un paciente con estas características? Bueno, va a tener esta sintomatología. Fiebre continua, ya vimos, 39-40 grados, cefalea universal, dolor retroocular, mialgias y artralgias, y básicamente el dolor lumbar es característico del paciente con dengue, ¿verdad? Si queremos hacer un diagnóstico diferencial, más adelante lo vamos a ver una tablita que les pongo al final de la exposición. El dolor del dengue, el dolor articular del dengue es más característico, más intenso en la región lumbar, ¿verdad? Puede haber náuseas, puede haber vómito, puede haber diarrea. Hay dolor abdominal leve, esto es importante, ¿verdad? Hay dolor abdominal leve, ¿verdad? Ataque al estado general, petequias. Las petequias, aunque lo estamos viendo aquí como signo no grave, porque puede haber, y las petequias no es más que una manifestación de fuga plasmática. Si ustedes se acuerdan, la petequia es más una microhemorragia a nivel capilar, ¿verdad? Microhemorragia que habla de una extravasación de líquidos, ¿verdad? Y que es a nivel capilar y que tuvo daño vascular y bueno, quedó ahí el puntito de la hemorragia, ¿verdad? Como todo hematoma, pues va a evolucionar a la reabsorción y se va a desaparecer. En niños, el cuadro clínico va a ser el mismo, pero básicamente se va a manifestar por irritabilidad. Es un niño que no nos va a decir qué siente ni qué le duele, sino realmente el llanto es su única manera de expresión, ¿verdad?
este exantema que puede haber a nivel general, puede ser tipo de noveliforme, o sea, rojo, ¿verdad? Y puede haber algo de comezón, ¿verdad? Y finalmente, como ya habíamos comentado, vamos a ver leucopenia como la principal causa, ¿verdad? De la primera causa inicial, la primera modificación a nivel de la hemática, y podemos encontrarla en MS1 positiva a partir del tercer día de los síntomas. Vamos a hablar un poquito más adelante esto de la cuestión de la serología, porque es importante, sobre todo, quisiera yo señalar algunos de los errores más comunes que se cometen en la práctica médica con respecto a los resultados de serología del inicio. Entonces, esto es el grupo A. Pasamos a lo que es el grupo B, que es dengue no grave con signos de alarma, en los cuales los anteriores son válidos como fiebre, dolor de cabeza, dolor de huesos, más se agregan estos, ¿verdad? Y más que nada los que se agregan aquí son el dolor abdominal más intenso, el aumento del vómito, la evidencia mayor de que puede haber mayor fuga de líquidos, ¿verdad? En donde ya podemos empezar a tener problemas de hipotensión, ¿verdad? Puede haber algún edema tanto en los ojos como en los pies, ¿verdad? En algunos casos un poquito más violentos puede haber algo de derrame, ¿verdad? Pero lo más importante es que puede haber datos de sangrado en cualquier parte del cuerpo y generalmente son las mismas petequias, pero en mayor cantidad. Puede haber datos ya de una equimosis franca, puede haber sangrado nasal, ¿verdad? Puede haber sangrado de encías, ¿verdad? O sangrados en cualquier otra parte del cuerpo de menor escala que nos pueden estar haciendo sospechar de que esta fuga de líquidos que existe en la fase 2 ya se está dando, ¿verdad? Y en donde de alguna manera, aunque el paciente no ha caído en un choque franco, no esté en una situación grave de fuga plasmática, sí tenemos ya manifestaciones importantes de que esto se está complicando un poco y en donde, bueno, pues tenemos que tener un mayor cuidado. Generalmente el paciente como del grupo B es un paciente que podemos manejar tanto en el domicilio, ¿verdad? Siempre y cuando no tengamos complicaciones como deshidratación o alguna cosa que pudiéramos ser impedimento para que se quede en un hospital, ¿verdad? Y podemos manejarlo generalmente en su casa con la instrucción de los familiares de que en cuanto estos síntomas se volvieran más intensos, pues tendríamos que tenerlo hospitalizado. Las guías de práctica clínica hablan de que si tomamos una biometría hemática y tenemos una hemoconcentración y tenemos plaquetopenia, ¿verdad? Ligeramente mayor a 100, entre 100 y 150, ¿verdad? Que acuérdense que lo normal de plaquetas hasta 150 por milímetro cúbico en 50,000, bueno, si tenemos una cantidad entre 100 y 150, bueno, pues podríamos todavía manejarlo en el domicilio, pero sí es suficiente para que lo mantengamos como un dengue no grave con signos de alarma, porque ya fue capaz la enfermedad de bajar los niveles de las plaquetas a menos de los límites normales, pero no tan grave, de menor de 100,000, ¿verdad? Y también en los laboratorios podemos encontrar alguna manifestación de trombocitopenia un poquito más agudizada o alteraciones en las proteínas y en las transaminasas. Pero mientras tengamos este cuadro y un cuadro en el cual el estado general de nuestro paciente lo podemos todavía mantener en vigilancia, lo metemos como grupo B. La que sigue, por favor. Si todas estas situaciones o todos estos datos se agravan o continúan avanzando, bueno, pues entonces el paciente va a desarrollar un dengue grave, ¿verdad? El grupo C, y donde pueden ocurrir cualquiera de estas presentaciones. Puede haber datos hemodinámicos francos de disminución circulatoria de líquidos, ¿verdad? Y en donde vamos a tener hipotensión, ¿verdad? Puede haber datos clínicos ya sistémicos que tienen que ver con alteraciones de estado de conciencia, dolor abdominal intenso, datos francos de choque, ¿verdad? Como taquicardia, taquipnea, oliguria, insuficiencia renal, diaforesis, o sea, sudoración fría, ¿verdad?
ya nos habla de que el paciente está ya en un estado de choque hipovolémico, y esto si lo aunamos a que ya hay trastornos en la coagulación, porque empieza a haber sangrados. Recuerden que nuevamente otra vez la respuesta inflamatoria puede, de hecho va a condicionar lesión vascular, y esta lesión vascular se puede agravar con toda esta enfermedad, ¿verdad? Y a su vez, pues, activar la cascada de coagulación, y finalmente, pues, si tenemos también ya presentación a nivel de vísceras como el hígado, cerebro, riñón, miocardio, etcétera, pues esto va a complicar todavía más el cuadro. Entonces, este sería el cuadro clínico del grupo C o dengue grave. La que sigue, por favor. Y bueno, resumiendo un poquito ya todo lo que acabamos de comentar, la fase febril de 2 a 7 días, la fase crítica, ¿verdad? 3 días, más o menos de 3 a 5 días, es lo que va a durar la fase crítica, y en donde básicamente va a haber la mayoría de las manifestaciones hemorrágicas, y finalmente la fase de recuperación. Desde el punto de vista del laboratorio, ya vimos que en la fase febril, lo primero que va a haber es una leucopenia. En la fase crítica comienza la disminución del conteo plaquetario, y en la fase de recuperación, lo último que se recupera son las plaquetas, y el hematocrito es lo primero que se recupera, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos muy en cuenta este comportamiento en la muerte en esas 3 fases, vamos a poder manejar bien a nuestro paciente. La que sigue, por favor. Bueno, y esto es el cuadro que yo les decía que tiene que ver mucho con la serología, y en donde a veces vamos a señalar algunos de los errores más comunes de algunos colegas que he visto yo, ¿verdad? En la parte superior están los días de la enfermedad, que van del 1 al 9, y ahí pues que pueden durar hasta 10, 12 días, pero bueno, en este caso hasta 9, ¿verdad? En la parte de hasta abajo están las fases, ¿verdad? Las 3 fases identificadas por días: fase febril con 3 días, fase crítica con otros 3 días, y la fase de recuperación que puede dar un poquito más, ¿verdad? Luego vamos a, si nos vamos de abajo para arriba, la serología, en donde la viremia, una vez que tenemos, ingresa el virus a nuestro cuerpo, hay una viremia inicial, ¿verdad? Desde antes del primer día, por eso está la línea roja desde antes del día 1, y en donde, bueno, pues entonces empieza la viremia, empieza el crecimiento viral importante, ¿verdad? En donde vamos a tener niveles de virus bastante altos que nos van a marcar el inicio de la enfermedad, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes ven esta viremia, va a disminuir después del tercer o cuarto día. Prácticamente la viremia ya no va a existir, ¿verdad? Y va a ser sustituida por la presencia de las inmunoglobulinas IgG e IgM, ¿verdad? Que a partir del segundo o tercer día, que es cuando los virus, la viremia está más activa, acuérdense que las inmunoglobulinas van a producirse en reacción A, y entonces van a empezar a aumentar sus niveles, ¿verdad? Que van a persistir durante varios días, ¿verdad? Si nos vamos nuevamente de abajo hacia arriba, luego sigue el laboratorio, en donde vemos que no aparecen ahí los leucos, pero los leucos, una vez que hay la fase de la viremia, los leucos son los que van a bajar, con predominio de linfocitos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, conforme se va avanzando la respuesta inflamatoria y la fuga plasmática, el hematocrito va disminuyendo, ¿verdad? Va aumentando, en donde se va hacia arriba, de tal manera que en la fase crítica tenemos un hematocrito alto, y un hematocrito alto nos debe de señalar que estamos ante un riesgo de lesión vascular. Si llega nuestro paciente, tenemos una enfermedad hemática, hacemos nuestro interrogatorio y concluimos que el paciente está en fase crítica y tenemos un hematocrito de 47, 48, pues es un paciente que está en fase crítica con altas posibilidades de que haya una fuga vascular masiva, ¿verdad? Y en donde tenemos que dar tratamiento inmediato. Y el tratamiento para el hematocrito alto, pues es muy simple: hidratación, hidratación e hidratación, ¿verdad? Si seguimos con la
los estudios de laboratorio, las plaquetas al inicio de la enfermedad están normales y cuando empieza la fase crítica es cuando empiezan a bajar, ¿verdad? Empiezan a bajar y se van a recuperar hasta prácticamente hasta el término de la enfermedad en la fase de recuperación. Finalmente, bueno, pues si seguimos hacia arriba, los eventos clínicos potenciales, pues la deshidratación que va a aparecer prácticamente en casi todas las fases de la enfermedad, en donde la fase crítica es la fase donde mayor riesgo de daños y de hemorragias existen, ¿verdad? Y finalmente, una vez que pasemos esa fase crítica, el paciente se va a recuperar cuando hay una reabsorción de los líquidos, ¿verdad? De manera total. Y finalmente, pues si nos damos más arriba, la temperatura, ¿verdad? Empezamos con temperaturas muy altas y de manera general, pasando a la fase crítica, la temperatura cede por sí sola, ¿verdad? Puede haber algunos picos en los días siguientes, pero realmente ya no es una manifestación importante. Sin embargo, hay algunas publicaciones en donde describen que puede haber un segundo pico de fiebre, ¿verdad? En los casos de dengue, en donde se ha visto que al quinto, sexto, séptimo día la fiebre vuelve a subir. Y en estos casos lo que pasa es que se está reactivando nuevamente la enfermedad, ¿verdad? Tal vez por un serotipo nuevo, tal vez por alguna otra condición que haga que esto suceda, pero sí puede ser posible que haya picos febriles después del quinto o sexto día, y eso solamente nos va a hablar de complicación. Entonces tenemos que estar muy pendientes desde el punto de vista clínico. Entonces, yo les dije al principio, ¿verdad?, que todo esto tiene que ser clínico. La biometría hemática es el único estudio, o por lo menos quizá el principal, para podernos ayudar en qué fase de la enfermedad estamos. Y aquí viene mi comentario que yo decía de los errores principales. Por ahí tenemos un paciente sospechoso de dengue y le mandamos laboratorios. Cuando le ponemos laboratorios, a veces le ponemos anticuerpos antidengue. Realmente no sirven, ¿verdad? Porque los anticuerpos antidengue solamente nos van a medir a partir del quinto o sexto día, que es cuando las inmunoglobulinas están elevadas. No nos van a hacer diagnóstico de dengue en fase aguda, ¿verdad? No nos van a hacer diagnóstico de dengue en fase aguda. Así que sí es muy importante. Si yo tengo un resultado de serología de IgG, IgM positivas, pues solamente me va a decir de que mi paciente tuvo dengue, que tiene anticuerpos por dengue y que seguramente está en fase de recuperación. No tengo por qué decirle, no, usted tiene dengue y usted se va a poner muy mal, ¿no? Simplemente usted ya tuvo dengue, está en fase de recuperación, quizá todavía saliendo de algunas de las signos o síntomas de la fase crítica, pero realmente pues es un paciente que ya pasó por lo menos lo más crítico, o por lo menos ya tuvo una infección de dengue de algún serotipo, ¿verdad? La única prueba serológica útil para las fases agudas y la fase renal es la NS1, que a pesar de eso, ¿verdad?, tiene una desventaja, y la desventaja es que solamente va a salir positiva después del tercer día. Esto nos deja que para que hagamos un diagnóstico de dengue de laboratorio en los primeros 3 días, el único dato que vamos a tener que nos puede ayudar es la leucopenia. Pero de ahí en fuera podemos tener biometrías hemáticas totalmente normales, con pacientes de 40 grados, con algún dato de deshidratación, ¿verdad?, que esté en el segundo día de la enfermedad, ¿verdad?, y que no podemos descartar que sea dengue. El diagnóstico va a ser en ese momento clínico por los signos y síntomas que parezca a nuestro paciente. Obviamente, como va pasando el tiempo, si tenemos una biometría hemática que nos reportan plaquetas de 100,000 o plaquetas de 80,000, en este momento yo ya sé que cuando tengo plaquetas bajas, el paciente está derechito en fase crítica, ¿verdad? Ya pasó la fase de vida y si tiene plaquetas bajas, está en fase crítica, no está en otro lado. Fase crítica, tengo que hacer las acciones correspondientes a mejorar la fase crítica. ¿Y cuál es? Pues principalmente corregir el estado de hidratación, y en su momento, si hubiera alguna complicación de tipo sistémica,
habría que también considerar, ¿de acuerdo? Entonces, este cuadrito es muy importante, tenganlo en cuenta, creo que nos va a ayudar mucho. La que sigue, por favor. Bueno, regreso nuevamente al Centro Natural de General, pero más que nada para hablar sobre los niveles de prevención. La que sigue, por favor. Y bueno, los niveles de prevención, bueno, como ya platicamos en una diapositiva anterior, básicamente las acciones de patio limpio, de saneamiento ambiental, cuidado del agua limpia, el uso de mosquiteros en las ventanas, participar en las campañas que hay en muchos países de Centroamérica y de América de lavar, tapar, tirar y voltear, en donde, bueno, se le pide a la población que lave sus depósitos, que los tape, que los tire, y ya no sirven, y bueno, pues lo voy a querer para algún día, bueno, pues los voy a tapar y los voy a voltear para que no sean susceptibles de que les caiga, que guarden agua limpia y sean reservorios de mosquitos, ¿verdad? Permitir a las brigadas sanitarias que se puedan hacer la fumigación o poner abate o cualquier químico ahí en los depósitos de agua limpia es muy importante. Concretamente ya de protección específica de nosotros, el aseo diario, la limpieza en casa, ¿verdad? Evitar el crecimiento de mosquitos en nuestras casas, usar pabellones, ¿verdad? Sobre todo si tenemos ya un paciente enfermo, hay que usar pabellones para evitar que el mosquito lo pique y nos pueda transmitir la infección, el uso de repelentes que en algunas situaciones nos pueden ayudar, ¿verdad? Y lo del aseo diario es importante porque por ahí también hay algunos estudios, aunque están más enfocados a paludismo, pero sí se ha visto que los mosquitos tienen cierto predominio, preferencia hacia el olor del sudor, ¿verdad? Entonces una persona que tiene sudor intenso, ¿verdad? Donde tiene no bañarse, en ocasiones puede ser motivo para que el mosquito se vea atraído por ese aroma. La que sigue, por favor. La prevención secundaria, pues tiene que ver más que nada con la búsqueda de casos y, como yo les dije al principio de esta plática, tiene que ser una buena historia clínica, una buena exploración, ¿verdad? Para que pues tengamos un buen diagnóstico, ¿verdad? Desde el interrogatorio general, si ha viajado, si tiene familiares enfermos, la interpretación de los signos vitales es muy importante, ver la piel, estado de hidratación y, como ya sabemos que el dengue da dolor abdominal, pues tenemos que ir a buscar a ver si hay alguna molestia en este lugar y si hay algún crecimiento de alguna víscera. La que sigue, por favor. Siguiendo con la cuestión de la exploración, bueno, pues una vez que hayamos integrado nuestro diagnóstico clínico, ahí dice el diagnóstico del dengue es clínico. Sin embargo, vamos a usar el estudio de laboratorio para poder estimar la fase en la que se encuentra la enfermedad y poder y evaluar, establecer un pronóstico a nuestro paciente, ¿verdad? Básicamente lo que tenemos que tomar pues es la número 1, que sería una biometría hemática completa, ¿verdad? En donde ya habíamos comentado, vamos a ver la presencia de los leucos, que va a ser una leucopenia con perímetro de linfos, el conteo de plaquetas, el hematocrito para valorar la hemoconcentración y estado de nuestro paciente. En algunos casos vamos a ver la hemoglobina también, ¿verdad? Y siempre y cuando consideramos que nuestro paciente puede tener alguna otra complicación, pues las pruebas de coagulación, la función hepática, química sanguínea, sobre todo si nuestro paciente tiene comorbilidades metabólicas, general de orina, que nos puede también ayudar a esclarecer cuál es el resultado metabólico de nuestro paciente. Y obviamente, si tenemos acceso a las pruebas serológicas, que es el antígeno NS1, sería excelente. Les puse ahí confirmatoria subrayado. Definitivamente un NS1 positivo es el estándar de oro, como se le llama ahora, ¿verdad? Para el dengue, ¿verdad? Es la prueba confirmatoria por excelencia y que de hecho es el hecho de que tengamos NS1 positivo, prueba confirmatoria, es la que entra a las estadísticas de cada país, ¿verdad? Finalmente, el diagnóstico diferencial de nuestro paciente con dengue, bueno, pues el hecho de que tengamos fiebre, que tengamos mialgia, que tengamos artralgias y que tengamos malestar general y dolor de cabeza,
pues con eso tenemos para tener toda una gama de problemas metabólicos e infecciosos que nos pueden dar ese tipo de sintomatología, desde infecciones por virus, bacterias, parásitos, paludismo, tifoidea, como los que están ahí, ¿verdad? Y finalmente pongo en negro COVID-19 con un interrogatorio, ¿verdad? ¿Por qué lo pongo? Porque aquí en nuestro estado, sobre todo en nuestro estado, hemos estado viendo pacientes con COVID-19 que los estamos haciendo el diagnóstico de COVID-19 porque tienen las mismas tres situaciones. Tienen la atención operacional de COVID, dice todo aquel paciente que tenga cefalea, dolor de cuerpo y fiebre es sospechoso de COVID. Y si ustedes se dan cuenta, pues fiebre, dolor de cuerpo y dolor de cabeza, pues es igual del dengue. Entonces, estamos haciendo diagnósticos erróneos en este lado, aquí en este estado, en donde estamos pensando que es COVID, porque todo lo que es, todo enfermo que tenga fiebre le vemos cara de COVID, ¿verdad? Cuando realmente lo que tiene es dengue, ¿verdad? Y entonces por eso es importante que nosotros tengamos en mente, ¿verdad? Que puede ser dengue y no COVID, ¿verdad? Que tenemos que hacer nuestra buena historia clínica ya cuando empezamos a hacer el interrogatorio de nuestro paciente con dolor de cuerpo y vamos a decir, pues sí, me duele el cuerpo, doctor, pero me duele mucho la espalda, me duele detrás de los ojos. Ah, y aparte, pues tengo ronchitas en la piel, pues ahí ya con eso ya nos damos más a dengue. El COVID no da ronchitas, el COVID no da eritema, el COVID no da tampoco dolor en la espalda así intenso ni dolor ventricular. Entonces, por eso es bien importante que hagamos un buen interrogatorio para que no hagamos diagnósticos erróneos y por eso puse COVID ahí con una interrogación porque ahorita es el problema que tenemos. Esta de los ceros ya la habíamos comentado en anteriores, solamente la pongo para que ustedes la vean un poquito mejor. Está la viremia desde los primeros horas o días, donde el NS1 es positivo y es característica y es necesaria para el diagnóstico de el periodo agudo, y las inmunoglobulinas solamente nos van a medir las etapas posteriores, o sea, solamente nos van a indicar que el paciente tuvo dengue. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Por lo menos en los últimos, no, el último mes, ¿verdad? Tuvo dengue, ¿verdad? Y bueno, pues no puedo hacer un diagnóstico de dengue agudo y decirle al paciente, ¿tiene usted dengue? ¿Verdad? No, pues así ya tuvo dengue, ya la pasó, ya la libró. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, pues básicamente la prevención secundaria, ya que tenemos nuestro paciente y nuestro diagnóstico, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tratar el dengue? Pues muy sencillo, básicamente tenemos que educar al paciente para que no se automedique, tenemos que identificar al paciente, ayudar al paciente para que identifique signos de alarma en su propio cuerpo, que nos hagan suponer que haya una complicación. Quizá la parte más importante del tratamiento del dengue es la hidratación como la parte más importante del dengue. Obviamente el control de la temperatura, ya sea por medios físicos o por el uso de paracetamol, ¿verdad? Evitar el uso de los antiinflamatorios no esteroideos o de desalicílico, porque van a afectar la respuesta, puede alterar los patrones de coagulación, y finalmente el uso de esteroides, inmunoglobulinas, antivirales no van a servir para ese tipo de cuadros. En terapia terciaria del dengue, pues básicamente atender las complicaciones si es que existen, y finalmente, pues si desgraciadamente nuestro paciente tiene ya una situación muy grave y en la cual no vamos a poder ya ayudar mucho, bueno, pues atención paliativa en el dado caso de que así lo requiera, ¿verdad? La que sigue, por favor. Y con eso terminamos lo que es dengue. Vamos a dar rápidamente lo que es el chikungunya y lo que es el Zika, en donde las diferencias son mínimas, pero sí voy a hacer énfasis en las principales diferencias en cada una de ellas. Y en caso de chikungunya, bueno, pues ahí vemos que la chikungunya o CHIKV, como se abrevia de manera frecuente, es una enfermedad febril también ocasionada por un virus, que también es transmitida por el mosquito Aedes,
y que va a afectar a todos los grupos de edad y sexo. Mientras una enfermedad que nació en, en Asia, África, y que ahorita ya es una enfermedad de amplia difusión en América, y que se va a manifestar de forma aguda, con fiebre, rash y poliartritis. Si ustedes ven estas tres situaciones, sí tiene similitudes con dengue, pero quizá el dato más característico que diferencia de dengue y de Zika es la poliartritis, ¿verdad? De manera general tiene una mortalidad baja, ¿verdad? Y un porcentaje de enfermos va a desarrollar una fase crónica, ¿verdad? Y va a estar definida por una persistencia en el dolor articular durante meses e incluso años. La que sigue, por favor. Más para tener el dato, pues chikungunya es un nombre africano de la lengua maconde, de algunas tribus de África, y que significa aquel que se encorva. Si ustedes ven la diferencia con dengue, que era la quebrantar huesos, en donde el paciente dice que le dieron una paliza, aquí no, aquí el dolor es tan intenso que el paciente lo tenemos que se haga chiquito, ¿verdad? Duele tanto que el paciente mejor se agacha, ¿verdad? Por eso se llama chikungunya, ¿verdad? Y que es característica del dolor articular. Y ya con esto le estoy diciendo prácticamente todo. Paciente con fiebre, con dolor articular intenso y básicamente limitado a los pies y a las manos es chikungunya, ¿verdad? La que sigue, por favor. Y aquí dice, una vez que tengamos la enfermedad tiene 3 etapas. La historia natural de la enfermedad comprende de 3 etapas, ¿verdad? Una fase aguda, que va a durar de 3 a 10 días, ¿verdad? Una fase subaguda, que puede durar algunos meses, y una fase crónica que puede durar meses o hasta años. La historia natural de la enfermedad de la chikungunya, a diferencia del dengue anterior, también es autolimitada, pero aquí en este caso va a haber un porcentaje mínimo de pacientes que van a desarrollar formas crónicas, ¿verdad? Ahorita vamos a checar esto. La primera fase, como ya hemos dicho, de 3 a 10 días, con síntomas muy similares a los que ya platicamos, con mialgias, artralgias, temperatura, exantema, muy similar al dengue. Sin embargo, las artralgias presentan un patrón simétrico, bidistal, con o sin patrón migratorio, y que afecta principalmente manos, carpos y tobillos. Aquí es donde el paciente va a sentir que le duele muchísimo. Las manos, oiga, doctor, no puedo ni mover las manos, no puedo agarrar nada, es un dolor intenso de las manos. Oiga, doctor, me duelen los pies, tengo un dolor de pies, no puedo ni pararme, ¿verdad? Y entonces, así es el dolor y es simétrico, generalmente va a ser en los dos lados, ¿verdad? Puede aparecer también en hombros, codos, caderas, rodillas, ¿verdad? Y el eritema va a aparecer casi de manera en un porcentaje alto, ¿verdad? Del tercer al quinto día, ¿verdad? Y que generalmente afecta tronco, extremidades, palmas y plantas de las manos, ¿verdad? Los estudios de laboratorio que nos van a ayudar a detectar la fase aguda, nuevamente, igual que el dengue, pues va a ser una cual, puede haber ahí leucopenia, puede haber o no plaquetopenia, no es una condición, ¿verdad? Puede haber o no, ¿verdad? Pero lo que es la leucopenia y la linfopenia sí son de cajón, y aquí se pide un estudio que se llama proteína C. Si ustedes se acuerdan de sus clases de fisiología, proteína C es una sustancia que se genera posterior a la respuesta inflamatoria, que generalmente en un porcentaje importante puede ser indicativa de lesión inflamatoria sistémica y concretamente a nivel de huesos, ¿verdad? Y finalmente, pues puede haber alteraciones en la prueba de función hepática, que el chikungunya sí se ha visto que tiene un poquito más de participación en la alteración de estas transaminas. La que sigue, por favor. La fase subaguda, como habíamos comentado, dura de 2 a 3 meses, ¿va? Y en donde básicamente, pues ya no hay fiebre, ya no hay eritema, ya no hay exantema, pero va a continuar el dolor articular, ¿verdad?
va a haber un porcentaje importante de pacientes que van a curarse, ¿verdad? Después de los 10, 15 días, el paciente ya está muy bien, pero va a haber un porcentaje de pacientes que pueden hacer fases subagudas, donde después de la infección van a seguir desarrollando dolores articulares, básicamente a nivel de la membrana sinovial de las articulaciones, concretamente en muñecas y tobillos. Y la que sigue, por favor, y luego vienen las fases crónicas, en donde la fase crónica puede durar desde 2 meses, 3 meses, hasta 3 años, e incluso hay algunas literaturas de que hablan del 1 a 2% con lesiones permanentes, o sea que van a tener enfermedad toda su vida, y básicamente el único síntoma que nos van a decir es dolor articular. Entonces, tengo pacientes que les dio chikungunya hace ya 5 años, y todavía siguen manifestando dolor articular en las mismas articulaciones que tuvieron hace 5 años, y pues eso ya estudia como parte de las partes crónicas de la enfermedad, y donde el paciente va a tener las artralgias por tiempo indefinido, ¿verdad? Como vimos en la definición, rara vez la enfermedad puede llegar a causar la muerte, y si esta se da, básicamente va a ser falla respiratoria, puede ser por lesiones a nivel del sistema nervioso, quizá es la complicación más común en pacientes con CHIC, como pacientes aquí en Chiapas, concretamente donde estamos, que desarrollaron complicaciones con síndrome de Guillain-Barré, que como ustedes saben es un síndrome de neurona motora, ¿verdad? Y esto hace que haya una parálisis ascendente, y esta puede hacer que haya una falla respiratoria por parálisis de los núcleos respiratorios. En una cantidad menor puede haber casos de miocarditis, pericarditis, insuficiencia cardíaca, puede haber casos de hepatitis o pancreatitis y lesiones dermatológicas graves que tienen que ver con la lesión de la piel. La que sigue, por favor. El diagnóstico del CHIC, otra vez, clínico, con los datos que ya revisamos. Nuevamente podemos pedir laboratorio, y básicamente lo que me sirve es una biometría, proteína C reactiva, y si tengo las posibilidades de tomar una serología para PCR, nuevamente sigue siendo el estándar de oro el CHIC, ¿verdad? Para el diagnóstico confirmatorio de la enfermedad. Como el tratamiento del CHIC, como dengue también es sintomático, no hay que dar salicilatos, ni antiinflamatorios o esteroideos, y únicamente se va a utilizar paracetamol, y otra vez hidratación. Quizá como el dolor articular aquí es muy intenso, ¿verdad? Podemos utilizar solamente en casos muy extremos algún otro analgésico tipo diclofenaco, ¿verdad? En caso de que el dolor fuera muy intenso, y generalmente lo vamos a usar por periodos cortos de tiempo, solamente por razón necesaria, pero normalmente con paracetamol a dosis altas, 1 gramo es suficiente. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar que nos dé CHIC? Las mismas del dengue, las mismas, otra vez, medidas de saneamiento, lava, tapa, voltea, tira, todo lo que tenga que ver con protección personal, promoción de la salud, ambientes limpios, etcétera. No voy a ahondar mucho en esto, pero básicamente esto es lo que muchas veces llega a aburrir, de estar insistiendo a la población: limpie su patio, levante su basura, tenga limpio todo, chapurree, vea sus depósitos. ¿Por qué? Pues porque esta es quizá la mejor prevención para todos. La que sigue, por favor. Y en la que sigue, pues que vamos, en la diapositiva que sigue, ya vamos a hablar rápidamente sobre Zika. Zika, bueno, pues también es una enfermedad viral, ¿verdad? También transmitida por un vector, los mismos vectores que ya vimos, quizá un poquito más con el Sarcopictus, ¿verdad? Que apareció en el 2014, primer caso, ¿verdad? Y que poco a poco ha ido diseminándose a través del continente y en el mundo, ¿verdad? La que sigue, por favor. Tiene un periodo de incubación, a ver, muy similar a los otros dos, ¿verdad? De 3 a 12 días, ¿verdad? Y en donde básicamente el cuadro clínico va a ser el mismo, ¿verdad?
fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, aquí en el Zika tiene, así como el dengue, su característica clínica principal es el dolor retroocular y el dolor lumbar, y como en el CHIC, su principal, o lo que les diferencia de los demás es el dolor articular, aquí en el Zika son dos, es el eritema y la conjuntivitis. Son dos situaciones que van a sobresalir, ¿verdad? Entonces, un paciente con fiebre, con dolor articular, puede ser muy intenso, pero que tiene conjuntivitis, pues seguramente será Zika, ¿verdad? Entonces, el tratamiento de Zika, bueno, pues nuevamente no hay antivirales, el tratamiento es muy similar a los que ya vimos, nada diferente y nada nuevo bajo el sol, en donde el control va a ser con paracetamol e hidratación, ¿verdad? Para combatir esta enfermedad, ¿verdad? Dice, no se ha documentado casos de reinfección de Zika, por lo que se considera que la respuesta inmune al virus obliga protección, no pasa con el CHIC. Se estima que con CHIC es posible que también tengamos inmunidad de por vida, no así con dengue. Ya vimos que para que tengamos inmunidad para dengue, pues tiene que dar 4 veces dengue en nuestra vida, de cada uno de los serotipos, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos dado las 4 veces, o los 4 serotipos, pues seguramente ya vamos a dar dengue en lo que resta de nuestra vida, pero mientras no sea así, seremos más susceptibles a la enfermedad. Y lo último, esto es importante, pueden presentarse casos de coinfección por Zika, dengue y chikungunya. Sí se puede. Mientras estuvimos aquí hace unos 3 o 4 años, tuvimos una buena casos de dengue con Zika y con Chik, vimos las tres enfermedades en un solo paciente. ¿Cómo lo diferenciamos? Por el cuadro clínico, ¿verdad? Una vez, conjuntivitis, Zika. Ya se le quitaba la conjuntivitis y luego le dolía la cadera y lo retroocular. Ya tienes dengue. Chin, ya te bajaban las plaquetas, ¿verdad? Y ya las plaquetas mejoraban, pero al ratito ya tenía otra vez fiebre, resulta que le dolían las articulaciones, pues ya tenía chikungunya. Entonces sí es posible que pueda aparecer porque los 3 virus son diferentes. La que sigue, por favor. Quizá la principal alerta más importante con Zika es la cuestión de la afectación de recién nacidos con microcefalia que en los últimos años ya no lo hemos visto. Sin embargo, persiste el aviso de la OMS, en donde todavía nos comenta que pues tenemos que estar pendientes de la mujer embarazada que tenga Zika, ¿verdad? Para llevar una vigilancia de su embarazo y posteriormente de 2 años, una vez que haya tenido su bebé, para descartar mediante las pruebas de circunferencia cefálica, descartar microcefalia en el producto. La que sigue, por favor. Como aquí lo tengo, ¿verdad? Complicaciones, prácticamente no hay nuevamente para Zika, defunciones muy poquitas y generalmente las que hay nos tienen que ver con la fuga plasmática que pudiera haber, ¿verdad? Como consecuencia de la respuesta inflamatoria o comorbilidades que en algún momento pudiera suceder. Esto es importante porque yo me acuerdo muy bien hace algunos años que tuvimos el pico de chikungunya, por ejemplo, y de Zika, hubo algunos adultos mayores que fallecieron, no por el Zika, no por el Chik, sino por las comorbilidades. Sobre todo nuestra gente sigue teniendo algunas prejuicios con respecto de que si toma para la azúcar, tiene la enfermedad del dengue o del Zika, del Chik, dejan de tomar su medicamento y esto hace que se descompense metabólicamente y que pues, se complique el cuadro y que mueran de otra cosa, pero no tenga que ver necesariamente con estas patologías. La que sigue, por favor. Las recomendaciones para Zika pues son las mismas que todos, concretamente la mujer embarazada, pues es los controles prenatales muy importantes que los tengamos de manera mensual, muy precisos, estar con la mujer embarazada, sobre todo si ya ha tenido la enfermedad, ¿verdad? Y
más que nada el uso de pabellón para la mujer embarazada para dormir, hay que cuidarla en ese aspecto. La que sigue, por favor. Y finalmente creo que esta es la última, y en donde, bueno, tengo el comparativo de signos y síntomas de dengue, chikungunya y sí que lo tengo en una sola diapositiva para que ustedes lo vean, ¿verdad? Y en donde vemos los síntomas más importantes de un lado, después vienen las cronos, la dengue, chikungunya y zika, y donde es un rayo y donde se destaca cuáles son las características clínicas más importantes de cada una. Quizá la que más fiebre nos va a dar va a ser dengue, ¿verdad? Quizá la que el dolor retrocular va a ser más intenso va a ser dengue, aunque sí que también lo tiene con 3 cruces, ¿verdad? Pero es más característico del dengue, ¿verdad? La leucopenia, más característica del dengue, y las hemorragias son más de dengue. Chikungunya nos quedamos más con las artrialgias y con el rash, y con el Zika nos quedamos más con el rash y con la conjuntivitis como las dos situaciones más importantes. Desde el punto de vista del laboratorio, podemos tener una VH totalmente normal en pacientes con Zika y una VH ligeramente yendo hacia la leucopenia con pacientes con CHIP, ¿verdad? Así que realmente el diagnóstico con laboratorio de la Zika pues, es poco frecuente, y el diagnóstico es más clínico, como se los decía yo al principio de esta plática. La que sigue, por favor. Bueno, pues siempre me gusta terminar con alguna reflexión, ¿verdad? Y en donde, bueno, pues aquí yo los motivo a que ustedes sigan adelante, ¿verdad? El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Realmente creo que nosotros como médicos tenemos que amar lo que hacemos, ¿verdad? Lo vemos ahorita en esta actual pandemia, ¿verdad? Donde a pesar de que somos los más susceptibles y los que tenemos de alguna manera tenemos más riesgo, pues a veces la única manera que yo puedo justificar o que yo me puedo explicar por el cual continuamos metiéndonos a las áreas de COVID y todo, pues es porque amamos lo que hacemos, sabemos del riesgo, pero es el amor a la medicina lo que nos hace seguir adelante y lo que nos hace seguir participando y seguir luchando contra las enfermedades. En este caso, pues yo les invito a que hagamos un buen diagnóstico. Realmente estos diagnósticos, si hacemos una buena historia clínica y una buena exploración, los diagnósticos, ustedes saben que ya tendrán el 90%, 95% del camino andado. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención. Espero no haberlos enredado más. Trate de darlo lo más rápido posible, sobre todo con los puntos clínicos más importantes. Y nuevamente, pues, muchas gracias por su atención. Doctor, muy buena reflexión, y como comité de estudiantes que somos, siempre instamos a los estudiantes de medicina de todos los semestres, así como los internos, los médicos internos y los médicos pasantes, a seguir instruyéndose, ya que nosotros como objetivo tenemos como idea hacer más que solo medicina, y cada una de las aportaciones que se brinden de forma externa a la escuela, como la que ustedes nos está dando el día de hoy, es muy agradecida. Y bueno, dengue, chikungunya y Zika son 3 enfermedades que realmente son importantes más hoy en día, ya que son enfermedades importantes como diferenciales para COVID. Y agradecemos muchísimo su participación, doctor. No sabe cuánto agradecemos su disposición y el tiempo que nos ha brindado, que no tiene precio. Queremos traerle a usted un reconocimiento, doctor, ya que es muy importante para nosotros todo lo que nos ha brindado y todo su esfuerzo imbuido en esta capacitación. Además de eso, tenemos un par de preguntas. Si usted nos permite
leérselas para que respondamos a los asistentes del día de hoy? Sí, aquí estoy viendo ya algunas preguntas que están dejando, ¿verdad? Por ejemplo, Manuel Abarca pregunta de Anófeles, que refiere a agua limpia sin contaminar. Manuel, mira, lo que sabemos aquí en la Secretaría de Salud es que Anófeles, por regla general, no le importa el tipo de agua en la cual crece, aunque generalmente prefiere las aguas menos limpias. No sé el estudio que tú me estás mencionando, pero bueno, no sería raro. Anófeles se ha visto que se ha adaptado a diferentes tipos de hábitats, ¿verdad? Y por regla general se dice que Anófeles está más en lo que son charcas y aguas estancadas y pantanos, pero sí sabemos que Anófeles puede crecer en agua limpia, sobre todo en comunidades altas, sobre todo en comunidades donde pasan las vías migratorias. Entonces, es posible que lo que tú me digas es correcto y no sería raro, porque sí se ha visto que Anófeles tiene una capacidad de adaptación un poquito mayor que este tipo de mosquito, ¿verdad? Ahora, Fabián Muñoz pregunta sobre si es el dengue asintomático. Sí, puede haber dengue asintomático. Si no está atrás de la enfermedad, vimos que sí es posible, ¿verdad? Donde puedes tener la picadura, puedes tener la introducción del virus del serotipo, ¿verdad? Pero tu sistema inmune lo resolvió en su momento y no tuviste manifestaciones físicas. ¿Cómo sabemos si fue dengue o asintomático? Solamente, muy probablemente, tomando pruebas de inmunoglobulinas, ¿verdad? Como ya vimos ahí en la diapositiva que les puse, y en donde si sales con positividad a IgM, IgG, y caray, yo tuve dengue y yo ni cuenta me di, pues seguramente tuviste un dengue, ¿verdad? Y en donde, bueno, afortunadamente tu sistema inmune logró detener la infección, pero suficiente para que se produzcan las inmunoglobulinas y que a su vez pues tengas la presencia de las mismas, ¿verdad? Ricardo Gallo por aquí nos pregunta sobre una vacuna. Desconozco, hasta el momento en la Secretaría de Salud no tenemos ninguna noticia con respecto a esto, ¿verdad? Sabemos que se está tratando de desarrollar, sin embargo, aunque yo tenga conocimiento, por lo menos aquí en el estado de Chiapas, no tenemos todavía ninguna indicación al respecto. Vamos a investigar más a través de esta plataforma, a través de esta organización, pues si tiene alguna información sobre esto, se nos voy a hacer llegar, pero en este momento yo no tengo información sobre esto. Luego Sheila me pregunta que por qué no se deben dar AINES. Bueno, se supone que las AINES, ahí como el compañero abajo contesta, ¿verdad? Los AINES generalmente van a afectar o van a intervenir dentro de la agregación plaquetaria. Acuérdate que dentro de la respuesta inflamatoria general, ¿verdad? Va a haber una producción de factor de estimulación del endotelio, ¿verdad? Y entonces esta estimulación del endotelio va a activar o va de alguna manera a tener lista a todo el sistema de coagulación para lo que se necesite. Si yo doy AINES o doy antiagregantes plaquetarios, voy a quitarle efectividad a ese medio de defensa, que en ese momento es de defensa, ¿verdad? Una vez que nuestro sistema de coagulación se desboca o tiene alguna alteración, pues ese sistema de defensa que tenemos o de protección, pues se va a volver en contra de nosotros. Entonces, más que nada lo que se trata de hacer es que no interferir los procesos normales, y los AINES básicamente van a actuar sobre la respuesta inflamatoria normal. Acuérdense que dentro de las reacciones de fagocitosis o de respuesta de los leucocitos a los gérmenes extraños a través del ácido araquidónico y sus subproductos, ¿verdad? Se van a producir los COX-1 y los COX-2, ¿verdad? Y estos COX-1 y COX-2 pues, son antiinflamatorios, son precursores de la respuesta inflamatoria. Los AINES lo que van a hacer es inhibir esta respuesta. Recordemos que la respuesta inflamatoria en un principio es protectora. Si nosotros inhibimos la respuesta inflamatoria normal,
que tenemos para poder tener una mejor respuesta a la infección en las fases iniciales, que quede claro, ¿verdad? Podemos complicar un poco la enfermedad. Por eso se dice que de manera general no se tiene que dar. Quizá el que más peligro tenga son los agregantes plaquetarios, ¿verdad? Y finalmente, pues no sé, creo que son todas, no hay más ahorita. Ya aquí habla de el Zika puede también ser transmisión sexual, es cierto, dice, bueno, sí existen algunas publicaciones en donde esto se menciona, pero realmente pues no es concluyente, ¿verdad? De que por vía sexual se pueda transmitir, ¿verdad? Hasta ahorita nos quedamos con que la única manera de contraer la enfermedad es por picadura del mosquito infectado. Aquí me pregunta otra chica, en el dengue grave, ¿cuál sería el rango de plaquetas en que podría alcanzarse? Pues en el dengue grave, pues hemos tenido pacientes con niveles de plaquetas hasta 10,000 o 5,000, realmente muy graves, ¿verdad? No, realmente puede bajar hasta lo que tenga que bajar, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante mantener siempre el monitoreo del control de plaquetas. De manera general, si el paciente tiene menos de 100,000 plaquetas, es un paciente que tenemos que tenerlo, si no hospitalizado de manera estricta, por lo menos en observación, ¿verdad? Para evitar que bajen malas plaquetas. Obviamente, un paciente hospitalizado con plaquetas bajas, tengo que hacerle biometrías hemáticas diarias para realmente saber cuál es mi evolución de la enfermedad. Una vez que el paciente empieza a bajar y de repente llegamos a un valor hacia la alza, ya la hicimos, ¿verdad? Tenemos antier, no sé, 80,000 y ayer 40, pero hoy le tomé el doctor y ya tiene 50, ay, qué buena onda, ya va para arriba. Entonces la fase crítica aparentemente empieza a revertirse y lo que tengo es cuidar, ¿verdad? Si yo le tomo una biometría mañana, yo esperaría encontrar más de 50, 70, 80, 100, etcétera. Y esto pues ya nos habla de que el paciente está recuperándose. ¿Es posible una recurrencia del dengue? Sí, ya habíamos platicado que sí es posible en el aspecto de los serotipos. Insisto, ¿verdad? Sí, como enfermedad autolimitada, ¿verdad? Si tenemos presencia de un serotipo diferente al que ya tenemos, pues seguramente nos va a dar dengue otra vez, ¿verdad? Y si pasamos 2 dengues y nos pica un tercer dengue con un serotipo diferente, pues nos va a dar dengue una tercera vez. Y finalmente, si nos pica el serotipo que nos falta, bueno, pues tendremos una dengue por cuarta vez. Sí es posible que tengamos dengue varias veces, pero una vez en teoría, una vez que hayamos recorrido las 4 serotipos, pues en teoría, pues ya la hicimos, ¿verdad? Y finalmente Daniel Aguirre me dice, en las enfermedades existe transmisión vertical. Sí puede haber transmisión vertical, sí puede haber transmisión, o sea, que el mismo mosquito es posible, sí es posible. Yo decía que era posible que un paciente pueda tener las 3 enfermedades, sí es posible, sí es totalmente posible, ¿verdad? Pero gracias a Dios no es la regla. Y creo que son todas. Muy bien, pues si no hay más preguntas, nuevamente, pues agradecerles a todos ustedes su interés y nuevamente a los comités organizador esta serie de presentaciones que espero que sea el inicio de una gran desempeño de esta organización para la misión de, pues, de alguna manera mejorar nuestro quehacer diario en la medicina. Muchas gracias y que tengan todos unos buenos días. Muchas gracias a usted, doctor. Y a los asistentes les recuerdo que tienen que contestar la postevaluación para obtener su constancia de participación. Deben de obtener una calificación de por lo menos 70% en la postevaluación para que sean acreedores de la constancia. Muchísimas gracias y hasta pronto.